Muy bien. Entonces, nos quedamos el día de ayer con la ley de cosenos. Les había comentado que queríamos revisar la ley de cosenos para vectores. Lo vamos a hacer porque es importante hablar de ella, ¿sale? Y que vean ustedes que se desprende de aquí las propiedades del producto punto, ¿vale? El producto punto no es otra cosa, sino que la ley de cosenos para dos vectores, y la ley de cosenos es básicamente una especie de teorema de Pitágoras para cualesquiera triángulos oblicuángulos o acutángulos inclusive, ¿verdad? Cuando ustedes en la ley de cosenos cambian este ángulo phi por un ángulo de 90, entonces tienen coseno de 90 que les da 0, se elimina ese tercer término y lo que nos queda es precisamente el teorema de Pitágoras. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Ok, entonces, para hablar de la ley de cosenos, porque la finalidad es hablar de este ángulo que se forma entre los dos vectores, los vectores u y b, conviene que yo ponga este tercer vector, que es la resta b menos u. Recuerdan ustedes que el día de ayer dijimos que estas restas se entendían como el vector final menos inicial, ¿verdad? V tiene, digamos, la flechita, se tiene en el punto terminal y la colita del vector va a quedar en la parte de atrás, ¿sale? En este caso aquí en la U. Entonces, cada que yo tengo dos vectores U y B, puedo construir este tercer vector y con eso tengo yo un triángulo para poderle aplicar la ley de cosenos. Ahora, cada que yo tengo esto, la ley de cosenos, recuerdan ustedes, tiene que ver con las longitudes de los vectores, con las longitudes de los lados. Entonces, la ley de cosenos se va a aplicar no tanto con los vectores, sino más bien con las medidas de los lados, que son las normas de los vectores, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este dibujo de referencia y vamos a ver en qué se convierte la ley de cosenos. Entonces, vamos a ponerlo aquí, ley de cosenos. Tenemos los tres vectores. No sé cuál habíamos puesto primero y cuál después, no importa. Este es un vector U y este es un vector V. Este es el ángulo phi que yo quisiera averiguar. Y entonces platicamos que este es B menos U. ¿Sale? Vamos a iniciar trabajando con vectores en el plano. Y vamos a suponer entonces que el vector U tiene coordenadas U1 y U2, o sea, UX y UY, si gustan. El vector V también le vamos a poner coordenadas B1, B2, para que coincida con el texto. Y entonces la resta B menos U se trata de tener B1 menos U1, B2 menos U2, ¿verdad? ¿Ok? Esas serían las coordenadas de los vectores, suponiendo que están en el plano. Iba a decirles algo ahorita, se me fue el avión. Sí, los tres vectores los ponemos en el plano, porque tres vectores cualesquiera siempre van a estar en un plano. Inclusive si estamos hablando de un espacio tridimensional, en donde yo tengo aquí un vector U, por ejemplo, y aquí el vector B está por acá. Entonces yo siempre puedo acomodar una hoja de papel encima de esos dos vectores, y el tercer vector, pues precisamente va a estar B menos U, va a estar sobre esa misma hoja, ¿sale? Entonces, básicamente, aunque pareciera que yo estoy tratando con vectores planos, pues el razonamiento puede utilizarse para cualesquiera vectores en el espacio. Pero bueno, no vamos a entrar en muchos detalles. Sale, entonces la ley de cosenos se aplicaría a tres lados, como lo estamos poniendo por ahí en el dibujo, ABC, y la ley de cosenos me dice que C cuadrada es A cuadrada más B cuadrada, o sea, Pitágoras, con un ajuste, A por B y coseno de phi. ¿Ok?
Entonces, si yo quiero emular esto, tengo que fijarme en las normas de los vectores. O sea, ¿quién va a fungir como la C? La longitud C va a ser la norma de B menos U, o sea, la norma de este vector. Entonces habría que ponerlo. La ley de cosenos en este caso se vería, no voy a usar dos barras, lo voy a hacer un poco más sencillo. B menos U, el tamaño de esto es la C. Esto al cuadrado va a ser igual que el tamaño de U al cuadrado más el tamaño de B al cuadrado menos 2 veces U por B por el coseno del ángulo. ¿Sale? Se supone que cuando yo estoy trabajando con esto, lo único que conozco de los vectores son las coordenadas, sus componentes, tanto la U1 como U2 y todo lo demás, ¿vale? No conocemos el ángulo phi. Entonces, el poner esta cosa en la relación significa que estoy como que tratando de calcular el ángulo que está entre los dos vectores. Y ese podría ser otro problema. ¿Cómo calculo el ángulo entre vectores? Y utilizaría la ley de cosenos. Si hay alguna duda, me detienen, muchachos, ¿sale? Bueno, entonces, fíjense, las normas de los vectores, suponiendo que estoy hablando de la norma de B, sería la coordenada, la primera coordenada, la coordenada en X y la coordenada en Y, ¿verdad? Y luego la raíz, de manera que si tengo la norma al cuadrado, es esto al cuadrado y entonces se trata nada más de la suma de los cuadrados, se quita la raíz. Entonces aquí es conveniente tener los cuadrados porque ya no voy a tener la raíz de las componentes. Pero la norma se debió haber calculado con B1 menos U1 al cuadrado y B2 menos U2 al cuadrado. La raíz sería la norma, la quito por el cuadrado. Del lado derecho voy a tener lo mismo, los cuadrados de U1 y U2. Esto ya es la norma al cuadrado. Por otro lado yo tengo B1 al cuadrado y B2 al cuadrado. Esto ya es la norma al cuadrado de B. Y finalmente tengo yo esta expresión. Y esta expresión con todas las mañas del mundo y porque ya sé hacia dónde voy a llegar, no la voy a reemplazar por sus valores. ¿Sale? ¿Por qué no la reemplazo? Bueno, porque si la reemplazo, aquí tendría yo dos raíces que se están multiplicando entre sí, y esas raíces ya no me puedo deshacer de ellas porque no tengo cuadrados. También lo hago con el afán de ver si algo de aquí se va a cancelar con algo de acá, porque aquí todavía falta desarrollar los cuadrados, y evidentemente sí se va a poder cancelar. Y pues finalmente veo si puedo darle la vuelta al problema de sustituir estas expresiones. ¿Vale? Y bueno, aquí tengo dos binomios al cuadrado. Aquí tendría B1 al cuadrado menos el doble producto de U1 por B1. Lo escribo así por el orden lexicográfico, o sea, pongo primero la letra que aparece primero en el alfabeto, más U1 al cuadrado. Este es el binomio al cuadrado de esta primera expresión. Hay uno similar para esto, ¿verdad? Tendría yo B2 al cuadrado menos 2 veces U2 por B2 más U2 al cuadrado. ¿Sale? Y finalmente me queda otra vez esto de la derecha. Y entonces sí, ya pueden observar ustedes que hay algunas regularidades en la expresión. Los cuadrados se van a poder cancelar a la izquierda y a la derecha. Puedo cancelar, por ejemplo, este B1 con este B1, U1 al cuadrado con este, B2 con este y U2 con este. De modo que lo único que me queda son los dobles productos de U1 por B1 y de U2 por B2, que coincidentemente tienen también un menos 2 en cada caso. Entonces puedo escribir las cosas como menos 2 por U1B1 más U2B2. ¿Sale? Y esto, vean, es igual a menos 2 por U por B. Por eso no desarrollé las normas de aquel lado. Entonces también puedo darle chicharrón a estas expresiones y lo que me queda es que, vamos a decirlo de esta manera, esta expresión U1B1 más U2B2
tiene en realidad en sus entrañas la información del ángulo entre los dos vectores. ¿Por qué? Porque si por alguna razón los vectores fuesen unitarios, si yo hiciera un escalado de este dibujo de manera que los vectores fueran de norma 1, o sea, esto fuera de norma 1, esta expresión en realidad tendría la información del coseno. O sea, en otras palabras, el coseno del ángulo me está dando información indirecta de cuánto vale mi ángulo. Entonces, por eso esta expresión se le pone nombre. Y fíjense ustedes cómo está diseñada. Es U1 por B1, o sea, la coordenada 1 por B1 de acá, y la coordenada U2 por B2, o sea, estas dos cosas. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que este tiene nombre, es importante, y la gente le llama el producto punto de dos vectores, o el producto escalar. ¿Vale? Producto punto o escalar. Se le llama escalar también porque el resultado es un número, como ustedes pueden ver. Tú tomas el vector U y el vector B, les aplicas esta operación y lo que se obtiene es un número. Por eso le llama a la gente escalar. Si lo piensan en retrospectiva es un poquito raro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes suman dos números, el resultado es otro número. Cuando suman dos matrices o las multiplican, pues también el resultado es otra matriz, ¿vale? Algunas expresiones también como una transformación lineal, un cambio de coordenadas en el plano. Las operaciones de esas expresiones nos dan lo mismo. Aquí no, esta operación no, ¿verdad? Esta operación tomas un vector, tomas otro y lo que te da es un número. O sea, esta expresión, por eso cuando uno la está aprendiendo cuesta un poco de trabajo, porque la operación hace que el resultado se salga del espacio de los vectores donde estamos trabajando. Por eso nos parece raro en primera impresión. Pero bueno, entonces, ¿cómo se suele expresar esta relación que acabo yo de obtener? Se suele poner como que U punto B es lo mismo que el producto de las normas por el coseno. O mejor aún, si lo que a mí me interesa es el coseno del ángulo, pues lo despejo y es más usual encontrar esta relación de esta manera. Coseno de phi va a ser el producto punto, que es lo que tenían ustedes aquí a la izquierda, entre las normas. De tal suerte que, como les decía, si las normas son 1, pues entonces esto ya desaparece y básicamente el coseno del ángulo es su punto B. ¿Vale? Entonces, esta es la ley de cosenos para vectores. Que no es otra cosa sino que el producto punto. Recuerden ustedes que la relación se puede obtener de esta manera. En matemáticas es muy explícito, bueno, es muy común poner explícita el valor que está uno definiendo de antemano. Hay gente que inclusive es más explícita todavía y pone unos dos puntitos aquí para decir, esta es la palabra nueva y este es su significado. Los dos puntos van del lado de la palabra nueva. Si estuviéramos en un diccionario, pues su punto B aparecería en negritas y el significado, que es todo lo demás, sería esto. ¿Sale? Pero bueno, por eso es que la relación se puede explicar de esta manera o de esta otra. Aquí estamos involucrando el producto punto. ¿Sale? Aquí estaría yo como definiendo o diciendo cómo se calcula el coseno. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Los leo en el chat. ¿No? Todo bien. Ok. Muchas gracias. Sale. Entonces, todo esto que yo acabo de explicar aquí también lo puse en las notitas. Si ayer le pudieron echar un vistazo, pues son estas operaciones que ustedes ven aquí. Creo que cuando uno lo explica es un poquito más cómodo eh, transmitirlo. Y bueno, por aquí nos ponen algunos ejemplos
de cómo funciona el coseno de un ángulo. Y bueno, ahí pueden observar ustedes cómo podemos calcular los ángulos con estos ejemplitos. Vamos a hacer un ejemplo también para que no quede ahí. Entonces, ejemplos. Y yo creo que de una vez voy a hablar de la ley de cosenos en 3 dimensiones. Es lo mismo. Eh, Supongan ustedes que lo que desean es calcule el ángulo entre los vectores U con coordenadas 3,7 y B con coordenadas -4,5. El ejemplo que está en las notas es un ejemplo ya bien elaborado para que les dé cosas bonitas. Aquí me estoy inventando yo el ejercicio. ¿Vale? -4,5. Si lo visualizamos poquito. Uy, está horrible mis ejes de coordenadas pudiendo hacer esto, ¿verdad? Bueno, tengo acá el 3,7. Más bien debe ser un vector por acá. U. Y B es -4,5. Probablemente es otro vector como por acá. Los dibujé como si fueran de 90 grados, pero no lo es en principio, a menos que sí, le peguemos de chiripa. Sale. Entonces lo que les decía ayer es que podían usar GeoGebra para verificar lo que vamos a calcular ahorita. El coseno del ángulo entre los dos vectores iba a ser, o sea, este ángulo phi, iba a ser el producto punto entre los dos, dividido entre las normas. Fíjense, ayer platicábamos cuando trabajamos los vectores unitarios que no era tan correcto escribir esto, ¿verdad? Porque estoy dividiendo un vector, bueno, significaría algo así como dividir un vector entre la norma. Dijimos que lo más correcto sería algo como esto, ¿sale? Aquí sí, aquí estoy diciendo que tengo un escalar multiplicado por el vector. En este caso no hay problema, precisamente porque el producto punto es un escalar, es un número. Entonces, lo que tengo aquí es una división de dos números. Aquí no hay ninguna cosa mal escrita. Entonces, U por B sería el producto punto, 3 por -4, más 7 por 5, entre las normas. Aquí sí no me salvo de las raíces. La norma de U sería 3 al cuadrado más 7 al cuadrado, multiplicado por -4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. En otras palabras, tengo 3 por 4 -12, más 35. Entre la raíz de, tengo 49 más 9, son 58. Y por la raíz de 16 más 25 son 41, ¿verdad? Ahí está. Entonces el coseno son 35 menos 12, son 23 positivo entre estas raíces, que no sé cuántos sean. Ahorita las hacemos en la calculadora. Sale, entonces phi sería el arco coseno de, fíjense, arco coseno, ¿eh? Hay que tener cuidado ahí de que la calculadora no esté en radianes, ¿no? Ya saben que hay muchos memes al respecto. Entonces, tengo la raíz de 58 por la raíz de 41. Nos da 0,47 no sé qué. Lo voy a utilizar con unos 5 decimales. Así, el siguiente es un 2, por eso lo dejamos aquí. Y según los grados sería arco coseno de esa cosa. Me da 61 grados. Bueno, 86, porque el siguiente dígito es un 8. Ahí está. Entonces, el producto punto me permite calcular los ángulos. ¿Ok?
Sí. Déjenme hacerlo con los unitarios para que vean qué sucede. Voy a ponerle 1 bis. Es el mismo ejercicio. Solo que el vector unitario es lo mismo, ¿verdad? Ustedes ya pueden ahí ver que se tiene que dividir entre raíz de 58. El vector unitario sería 3 entre raíz de 58, ya calculamos la norma, ¿verdad? Y 7 entre raíz de 58. La misma historia. El unitario de B sería menos 4 entre raíz de 41 y 5 entre raíz de 41, ¿verdad? Y pues sí, el coseno del ángulo sería el producto punto en este caso. Únicamente el producto punto porque ya las normas son 1 en principio de estos vectores. Bueno, sí, debo escribirlo bien. Pues es un tanto retórico nada más, ¿verdad? Entre este vector punto 1 entre b, así. Pues es lo mismo, ¿se dan cuenta? O sea, esta expresión u por b, pues es lo mismo que tenemos acá. Y el producto de las normas queda finalmente abajo. O sea, es otra manera de verlo, ¿verdad? Este es el vector unitario u, este es el vector unitario b. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo me sigo como gordo en tobogán. Sale, observaciones. Decíamos que dos vectores son perpendiculares entre sí siempre y cuando el producto punto sea cero. Pues sí, ¿verdad? ¿Dónde se puede observar eso? Se puede observar en la misma relación. Si ustedes tienen la situación, vamos a ponerlo aquí, perpendicularidad. Si ustedes tienen la situación de que los vectores son perpendiculares, de que U es este vector y B es este otro, ups, B menos U es esto otro, entonces la ley de cosenos es precisamente el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y sucede eso porque el coseno del ángulo, que es un ángulo de 90, es cero, ¿ok? Entonces, si el coseno de cero resultó ser cero, es porque en la fórmula coseno de phi, que es su punto B, entre los tamaños de las normas, bueno, si esto fue cero, es única y exclusivamente porque el de arriba tuvo que ser cero. Estos no pueden ser cero. No, no pueden ser cero porque ya estoy hablando de que tengo vectores de antemano. Si no tuviera vectores, entonces podría tener puntos y entonces en esa única situación serían cero esto, pero pues esto ya no tendría sentido. No puedo hablar de un ángulo entre dos puntos, ¿verdad? Eh, entonces, la relación, si uno ve la formulita, pues es más o menos obvia, ¿verdad? Si esto da cero es porque esto fue cero, o si esto es cero porque esto da cero. Entonces, U es perpendicular a B, la gente lo escribe así. Sí, solo sí, U punto B es cero. Y bueno, también tenemos unas situaciones ahí exageradas, bueno, distorsionadas, en las que dos vectores pueden estar uno encima del otro. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Si tengo aquí un vector U y digamos encima, lo voy a dibujar así para dar la idea, pero ustedes ya entienden que está encima. U punto B, ¿qué cosa es? Pues bueno, el ángulo entre ellos, si uno está encima del otro, el ángulo φ resulta ser cero. Pero lo curioso es que si el ángulo es cero, digamos vectores paralelos, lo vamos a poner así, es porque el coseno del ángulo, que es el coseno de cero, es 1. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ve la ley de cosenos en este caso? Coseno de phi es u punto b entre sus normas. Lo repetimos hasta el cansancio, por eso luego se nos queda muy rápido. Entonces, el coseno del ángulo va a ser un 1 en esta situación.
Pero por otro lado, U punto B, ¿en qué se convierte? Fíjense ustedes, si sucede esto es porque existe algún lambda, algún escalar, que multiplicado por V me va a dar U. Entonces, esto de la derecha, ¿en qué se va a convertir? Vamos a escribir aquí. U, pues es el vector U. No, perdón, U es el vector lambda por B, ¿verdad? Y por otro lado tiene aquí el vector B. Aquí tendrían entonces la norma de lambda por U por la norma de B. ¿Sale? En esta situación en específica, donde está uno encima del otro, o inclusive si el vector V estuviera como por acá y el ángulo fuera en 180, coseno de 180 también nos va a dar 1. ¿Sale? ¿Sí o no? No, coseno de 180 son menos 1, ¿verdad? Bueno, ahorita analizamos este otro caso. Sale, entonces, este producto punto, un detalle del producto punto, fíjense ustedes, es que se puede asociar con los escalares. O sea, aquí tendría yo B punto B, ¿verdad? Lo puedo hacer sin problema. Otra propiedad de esto del lambda es que el lambda puede salir. Entonces tendríamos lambda en valor absoluto por la norma de U. Perdón, aquí debe haber escrito la norma de B. Ya me distraje. Sí, por la norma de B y luego otra vez al cuadrado, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, lambda entre el valor absoluto, como aquí en esta situación la lambda es tiene que ser positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que estoy estirando al vector v para pegarle al u, o si fuera al revés, si el vector v está más grande, pues también sería positiva, aunque sería algo de tamaño 1, lo estaría comprimiendo, ¿verdad? Pero son positivos porque van al mismo sentido. Entonces, en esta situación yo puedo cancelar estos dos y me quedaría b punto b por esta cosa. Y esto tendría que ser igual a 1, ¿sale? O sea, en otras palabras, 1 es igual a b punto b entre la norma de b al cuadrado, ¿sale? Y pues esto sí es cierto, ¿por qué? Porque b punto b, ¿qué cosa es? Dijimos que b tiene coordenadas b1, b2, entonces b punto b es, digamos, b1, b2, punto b1, b2, o sea, b1 por b1 más b2 por b2, ese es el producto punto de las dos, del vector consigo mismo, o sea, b1 al cuadrado y b2 al cuadrado. En otras palabras, es lo mismo que la norma, ¿se dan cuenta? Es lo mismo que la norma al cuadrado. Entonces, si este de aquí es lo mismo que la norma al cuadrado, pues obviamente la división me va a dar 1. ¿Sale? Y en el caso que estábamos platicando, de que el coseno fuera 180, digo, de que 180 fuera el ángulo, o sea, el coseno fuese en menos 1, pues también va a pasar lo mismo, ¿verdad? Porque por un lado, aquí a la izquierda tengo un menos 1, a la derecha tendría la misma situación, solo que tengo lambda por b punto b entre el valor absoluto de lambda y b al cuadrado. Acabamos de decir que esta división me va a dar un 1, ¿verdad? Esto vale 1 porque estas cosas son lo mismo. Entonces, ¿de dónde sale el menos 1? El menos 1 sale de esta división porque el lambda, por ejemplo, para que un vector llegue a estar del otro lado, si este es u, este tiene que ser un menos algo por u. Entonces, en esa situación del vector verde, este sería negativo. Supongan ustedes un menos 2, por decir algo, para fijar ideas. Entonces, aquí básicamente tienen el menos 2 y el valor absoluto del menos 2. O sea, pues esto sí es menos 1, porque la lambda es negativa. Entonces, de ahí sale el menos 1 por 1. ¿Está claro, muchachos?
Entonces, en el caso de que sean paralelos, ¿verdad? En el caso de que sean paralelos, se observa la relación entre el producto punto del vector consigo mismo y la norma del vector. ¿Vamos bien? Ok, en el caso de 3 dimensiones, ¿cómo se ven las cosas? Nada más lo voy a poner ya con un ejemplo para que no sea demasiado repetitivo. Si ustedes quisieran calcular el ángulo, por decir algo, entre U, que tiene coordenadas 3 con -1 con 4, y V, con coordenadas, si ven lo aferrado que soy, el aferrado no vino, ¿verdad? No, no sirve ser aferrado. Ok, y V, 0 menos, sí, habiendo más números, voy poniendo los mismos, así. Ya no los puedo dibujar tan fácilmente aquí en el plano, sí puedo tener una referencia, pero va a funcionar igual la ley de cosenos. Si quiero yo calcular el ángulo, coseno de phi va a ser entonces el producto punto de los dos entre sus normas. Y es exactamente la misma historia. U punto B sería aquí 3 por 0 más -1 por -5 más 4 por 7. Es el producto punto. La multiplicación entrada a entrada. Y las normas en este caso serían 9. Ya nada más pongo los cuadrados, ¿verdad? Más 1 más 16. Son los cuadrados de estas entradas. Y aquí tendríamos 0 más 25 más 49. Dijeron en mi rancho es la misma puerca, nada más que revolcada. 3 por 0, 0. Aquí tienen 5 positivo. Y 4 por 7, 28. 28 más 5 son, ya no sé sumar, 33. Aquí tenemos 26. Y de este lado son 25 y 49. Si fueran 50 serían 75, 74. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces esto me va a dar un decimal. Y lo ponemos a 5 cifras. Va a ser 33 entre la raíz de 26 por la raíz de 74. Son 0.7523. 4. Entonces el ángulo va a ser el coseno a la menos 1 de esto. Y phi resulta ser 41.21 grados. ¿Sale? Es el ángulo entre esos dos vectores. Ok. Eso en cuanto a los ángulos. ¿Qué más? Los ejercicios de esta sección están bonitos. Yo ya discutí varias cosas, ya las acabo de comentar. Vean, si tienen un vector 1 menos 2, calcule u punto u, pues ya dijimos que es igual a esto, ¿verdad? Lo acabamos de mostrar. Hay que escribir estos ejercicios, ¿eh? Aunque ya esté todo claro, hay que escribirlo, porque una cosa es tener la idea y otra cosa aterrizarlo y que las cosas funcionen bien. Ves un vector en el plano, que vector es 0.b. Este es el vector 0, ¿verdad? No tendría sentido escribir esto si decimos que 0 es un escalar, ¿verdad? Tiene sentido poner 0b, eso sí, pensando que es un ejemplo de estos, pero no tendría yo que utilizar el puntito. Cuando pongo el punto, por eso ni siquiera se molesta uno en ponerle una barrita arriba al 0 o en ponerlo en negritas, como a veces también se acostumbra, porque se entiende que es una multiplicación de dos vectores, producto escalar. ¿Vale? Y bueno, también hay que observar que se cumple la ley distributiva, que puedo yo multiplicar u por b y luego u por w. O sea, hay que hacerlo con un ejemplo. ¿Sale? Propongan ustedes un vector u, un vector b y un vector w.
hagan por un lado esta operación y luego hagan esta otra y convénzanse de que son lo mismo. Lo mismo aquí. Un vector lambda estira, bueno, es un escalar por un producto punto, es una multiplicación de dos números, pero da lo mismo si primero multiplico el vector por este o multiplico el lambda por este antes de hacer el producto punto. Esto me da lo mismo, esta relación sí es importante que lo hagan. Ya no quiero yo dedicarle demasiado tiempo para que no se aburran. Ahorita voy a pasar rápidamente a la proyección. Eh, Esto sucede, ¿por qué? Porque, fíjense, esto es un lambda multiplicado por el producto punto. El producto punto de alguna manera dijimos que tienen sus entrañas al valor del ángulo entre U y B. Entonces no pasa nada si yo prolongo uno de los lados o lo comprimo. Si comprimo uno de los lados, uno de los vectores, pues el ángulo no va a cambiar, el coseno no va a cambiar. Por eso es posible hacer esto, estirar el lado inicial o estirar el lado final. El resultado va a ser el mismo. ¿Sale? Y bueno, dos vectores, de dos pares de vectores que sean perpendiculares entre sí. Bueno, esto sí quería yo revisarlo. Quedamos el día de ayer que sí era importante platicar de ello. Lo vamos a poner también. Y ahorita me cayó para que hagan ejercicios ustedes, ¿eh? Solo quiero poner sobre la mesa esto. Entonces, la perpendicularidad en el plano. Fíjense, cuando nosotros planteamos o diseñamos dos vectores perpendiculares, hay una relación entre las dos coordenadas de los vectores. Por ejemplo, voy a suponer que tengo yo aquí un vector uy, que tiene, bueno, que es una escuadra, dibujo yo una escuadra, y para fijar ideas, vamos a suponer que esta es la altura y esta es la base, ¿verdad? Mi escuadra debió haber quedado como por aquí. Ahora, para yo construir un vector perpendicular, me voy a fijar en lo siguiente. Aquí tengo este ángulo de la escuadra, que es el ángulo más pequeño, y tengo este otro ángulo de color verde, ¿vale? Observen lo que sucede dentro de la escuadra. Amarillo más verde son 90 grados, y estos 90 son 180, ¿sale? De modo que si agarro la escuadra y la pongo aquí a la izquierda, pero ahora vertical, a ver si me sale el dibujito, algo así, ¿verdad? O sea, si pongo aquí mi escuadra, la misma escuadra, miren lo que va a suceder. Lo único que hice fue tomar la escuadra y girarla como que así, ¿verdad? Entonces, aquí va a quedar la misma base. Bueno, la base va a ser ahora A y la altura va a ser B. Sin embargo, como la escuadra está del lado izquierdo en el segundo cuadrante, esta A ya debe de considerarse negativa. ¿Sale? Entonces, este ángulo que está de verde es este mismo ángulo verde. Pues el amarillo ya queda por aquí, solo que ya no lo dibujo porque no es tan relevante. Pero observen, ¿qué sucede aquí junto al centro? Tienen un ángulo amarillo y un verde. Un ángulo amarillo y un verde. Entonces, el amarillo y el verde suman 90. Entonces, lo que falta son otros 90. ¿Sale? En otras palabras, una manera de construir vectores perpendiculares es esa. Si ustedes tienen un vector V con coordenadas B, A, lo tengo que poner así porque es XY, ¿se acuerdan? De este lado deben tener un vector perpendicular, lo voy a dibujar así, uso la misma simbología, solo que le pongo ahí un simbolito de perpendicular. Son las mismas coordenadas, solo que tomadas en sentido contrario. O sea, cambio las coordenadas, en vez de poner BA pongo AB y le cambio signo a una de ellas. ¿Sale? Incluso pude haber puesto A con menos B. ¿Eso qué hubiera representado? Pues seguramente hubiera sido la escuadra por aquí, ¿verdad? ¿Sale? También acomodada de esta manera. Pero ya no me voy a meter en tantas broncas. ¿Sale?
Este también puede ser otro vector perpendicular. Aquí B y aquí A, ¿verdad? Bueno, pero lo dejo ahí, solamente el fantasmita, ¿no? Entonces, fíjense lo que acabo de decir. Estoy usando las mismas coordenadas porque este procedimiento siempre me va a generar vectores perpendiculares. Ahora puedo prolongar esta línea también y hacer un escalar. O sea, en vez de poner S, yo pude haber puesto un lambda por un menos AB. O sea, si lambda es un 3, pude haber puesto menos 3A con 3B. ¿Por qué? Porque, bueno, el triángulo que yo estire 3 veces va a ser semejante a este triángulo y en otras palabras va a tener el mismo ángulo y va a seguir teniendo un vector perpendicular. O sea, si ya lo pongo con valores en específico, si B fuese por decir algo 3,4, entonces una manera de construir un perpendicular sería pensar 3,4, entonces aquí voy a tener menos 4,3. ¿Y para qué quiero hacer esto? Pues bueno, cuando yo tengo esas relaciones, tengo B por B perpendicular, entonces tengo 3,4 punto menos 4,3. O sea, el artificio funciona porque tendría 3 por menos 4 más 4 por 3, o sea, la misma multiplicación pero con signos contrarios, menos 12 más 12, o sea, 0, como debe de ser el producto punto para los perpendiculares. ¿Ok? Y sucede lo mismo si hubiera construido el vector V 3,4 con el B perpendicular multiplicando por 3, como les decía, este cuate, entonces serían menos 12 con 9, me va a pasar lo mismo. B punto B perpendicular es 3,4 por menos 12 con 9. ¿Sale? Entonces esto me da 3 por 12 menos 36, 4 por 9 son 36, pues sí, me da 0. Y en el caso tridimensional es lo mismo, lo que ya no, el dibujito ya no va a quedar muy bien. Pero bueno, piensen en lo siguiente, cuando ustedes tienen un vector de 3 dimensiones, el vector tridimensional lo pueden ustedes meter en una caja, en la diagonal, con las coordenadas del vector. Suponiendo que este es el origen, vamos a poner aquí el 0 de coordenadas, entonces si el vector va de aquí hasta la esquina de la caja, entonces estas coordenadas de aquí son sus coordenadas X, Y y Z, ¿verdad? Entonces el vector tendría coordenadas ABC. Y bueno, voy a acomodar de nuevo a este cubito, bueno, este prisma, lo voy a acomodar del otro lado. Híjole, ya me metí en broncas, ¿verdad? No sé cómo lo voy a dibujar. Sí, bueno, hay que acomodarlo, ¿sale? O sea, puede que lo volteemos, lo tire. A ver si me sale el dibujo. Puede ser que lo que yo tenga que hacer sea algo como esto. O sea, es importante analizar estas cosas. Van a decir que los quiero torturar nada más con mis dibujos, pero es importante hacerlo para que generemos intuición, ¿verdad? Entonces el perpendicular seguramente, bueno, no me quedó tan perpendicular, pero tengo yo que jugar de nuevo con estas coordenadas, ¿sale? Para que las multiplicaciones me queden más o menos, por ahí tengo que poner alguna de las letras negativa, ¿sale? Puedo voltearlo, puedo reflejar incluso el poliedro y acostarlo por allí. Hay que buscar hacerlo de manera similar. Ya es un poco más sofisticado porque tengo más espacio, ¿verdad? Ya son 3 dimensiones, pero bueno, también se puede realizar, ¿sale? Y de hecho sería un bonito ejercicio en GeoGebra que lo hicieran. Ups, que hicieran el dibujo como para analizarlo, ¿verdad? Ahí están las 3 dimensiones.
Pero bueno, ya son como, resultan ser curiosidades, ¿verdad? Entonces, de manera que los productos que yo obtenga queden, quede negativo, ¿verdad? Y se anulen algunos con otros. Podría proponer, por ejemplo, B perpendicular, puede ser que yo tenga, mm, ¿qué podría ser bueno? Quizás tengo que estirar estos vectores, ¿no? Eh, si multiplicamos por BC, por ejemplo, tendríamos ABC, eh, podría ser, bueno, aquí B por A, eh, sí, algo como eso, ¿verdad? ABC menos, eh, sí, habría que elegir algo que al cuadrado sea un 1 o un 0. Bueno, ya usted lo buscan con calmita, ¿sale? Yo estoy haciéndole ya muy en abstracto. Sí, a lo mejor alguna suma, algún estiramiento. Pero bueno, hay que elegir las coordenadas tales que AX más BY más CZ sea cero, ¿verdad? Entonces puedo yo jugar con estas coordenadas, a eso voy. Con X, Y, Z, de manera que cuando se haga el producto, pues se anule, ¿verdad? O sea, me dé un cero. Podría yo poner así como estaba poniendo aquí un BC, entonces a lo mejor aquí puedo poner un menos C, se anularían entre ellos, pero bueno, la idea es que también me genere otro término como para que se anule aquí. Yo creo que es un bonito ejercicio, ¿sale? Se los platico así rápido, se me acaba de ocurrir, de hecho, hacer el ejercicio, pero sería un bonito ejemplo. Luego hago con calma las cosas en GeoGebra, o ahorita si hacen ejercicios, ya les platico cómo salen las cosas, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda, comentario? ¿Siguen ahí? Sale. Muy bien. Bueno, y ya para acabar con esta parte, bueno, hay que hacer los ejercicios también. Sí es importante que los hagan. Pues vamos a hablar de la proyección. ¿Sale? ¿Qué cosa es la proyección? Ya con esto termino y los dejo hacer algunos ejercicios. La proyección es buscar la sombra, esta sombra de color gris que ustedes pueden ver en el dibujo, es buscar la sombra de un vector encima de otro, ¿sale? Fíjense en la notación, la proyección sobre B de U. Este subíndice V lo ponen como para dar la idea de que es el que está debajo, y la U es precisamente el vector proyectado, ¿sale? La sombra, digo, la luz normalmente se pone de manera perpendicular al vector V, pensando que este cuelga del techo y que el V es el suelo. No importa cuál sea la situación del V en el espacio o en el plano, nosotros siempre vamos a tratar de poner una luz como cenital, ¿verdad? Para, para, para proyectarlo. Puede que el vector esté inclinado, así como aquí, y la luz entonces la ponemos por acá, por eso la proyección va a ser esta cosa de aquí, ¿vale? Ahora, ¿cómo se calcula la proyección? La proyección básicamente va a ser lo vamos a poner aquí, lo vamos a dibujar también. La proyección básicamente es encontrar un escalar, porque si estamos hablando de la sombra pues está sobre el suelo, ¿verdad? Entonces déjenme ver la notación, es U y B, sí. Entonces, vamos a poner aquí la B. Este es el vector V. Ustedes quieren proyectar un vector U sobre de este, ¿verdad? Entonces, ustedes quieren encontrar esta sombra.
que básicamente va a ser algún escalar, creo que le estaba poniendo ahí, por B, ¿sale? Puede que esto sea un vector muy largo y a lo mejor la proyección es nada más la mitad de B. Entonces, o que sea 0.43 por B, el 43% de V. Entonces, el gran problema es encontrar esa constante, ¿sale? Ahora, suponiendo que ya la tienen, lo que estábamos haciendo ahí en el dibujo de las notas, es que este vector de aquí, como ustedes pueden ver, esta altura, perdón, se puede ver como otro vector. Vamos a poner de rojo. ¿Qué vector es? Sería el vector U, porque es el lado terminal, menos k veces V. Y la gracia de este vector rojo es que va a ser perpendicular a este que no he encontrado. O sea, para encontrar el vector, para encontrar la constante, en otras palabras, lo que tendría que hallar, no puse el título, perdón, lo que tendría que hallar es una constante tal que k por b punto u menos k por b sea cero, porque son perpendiculares. Pero bueno, se supone que tanto u como b los conozco, porque si quiero proyectar una escalera sobre el suelo, pues conozco la escalera y conozco el suelo, lo que no conozco es la sombra. Entonces lo que no se conoce es la k. Entonces hago estas operaciones como les platiqué en unos ejercicios anteriores. Esta cosa se puede distribuir a través de cada uno de los sumandos de acá, ¿verdad? Como en los números. Entonces van a tener ustedes k por b punto u menos k al cuadrado por b punto b. Y esto es cero, ¿sale? En otras palabras, tienen ustedes k por u punto b, lo voy a escribir en orden. Y este otro lado tengo yo k al cuadrado por b punto b, pero b punto b dijimos que es la norma de b, ¿sale? Al cuadrado. Entonces, si en vez de hacer esto yo hubiese factorizado, hubiera tenido lo siguiente, u punto b menos k por b al cuadrado, o sea, la norma, esto es cero. Y entonces tengo dos soluciones. Una solución es la k igual a cero, que no me sirve de nada, ¿verdad? ¿En qué casos la k por b punto, este vector rojo es cero? Pues si la k es cero, me está diciendo esta situación algebraica. Pero si la k es cero es porque lo proyecto, agoté el vector v y lo hice un punto, ¿verdad? Entonces, pues sí, por eso me va a dar cero. Entonces, este caso no me interesa. No es importante, vamos a ponerlo. No es relevante para el ejercicio. El otro caso importante sería este. Si el producto es cero, aquí es un producto de números, obsérvenlo. Tengo producto punto es un número, esto es un número, esto es un número, resta de números. Entonces quiere decir que esta expresión debió haber sido cero, ¿vale? Y si la expresión es cero, es porque u punto b es lo mismo que k por b al cuadrado, ¿verdad? O sea, en otras palabras, la constante que estoy buscando va a ser u punto b entre la norma de b al cuadrado, ¿sale? Otra vez es un escalar. ¿Se parece un poco al coseno del ángulo? Sí. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo nosotros decíamos que había sido u punto b entre la norma de u por la norma de b, ¿sale? ¿Cuál es la única diferencia con esta relación? Pues que en vez de tener la norma de u, tengo otra vez la norma de b, ¿sale? Si se dan cuenta, de alguna manera aquí se privilegia la v, ¿vale? ¿Por qué se privilegia la v? La u solamente aparece una vez, pues porque estoy proyectando sobre b, ¿sale? La sombra es de u hacia b, entonces por eso asoma la cabeza nada más la u y le estamos dando como más importancia a la b. Es como, este es un vector, casi el vector unitario, ¿verdad? Pero bueno, entonces esa k tiene un nombre importante y se le conoce como la componente. ¿Por qué es el estiramiento? Te dice qué tanto vas a estirar, veo, a comprimirlo para que te dé la sombra.
Entonces, la gente escribe componente sobre B, o en la dirección de B, de U. Estás aplicándole la componente a U sobre B. Y es esta relación. ¿Vale? Entonces, ¿quién es la proyección? La proyección es entonces K por B. O sea, la componente, se ve muy rimbombante de toda la simbología, ¿verdad? Pero está sencillo. La componente sobre B de U. Esto es un escalar multiplicado por la B. ¿Sale? En otras palabras, ya para no hacerles el cuento tan largo, es esto, ¿sale? Dividido entre la norma de B. Esta es la componente, esto es un escalar, es un número, es un lambda, multiplicado por V. Se ve muy aparatoso, ¿verdad? Pero no es tan complicado ya en la práctica. Otra situación en la que pudimos haber estado, y ya con eso termino esta partecita, es que el vector V hubiera sido pequeño y el vector U fuese muy grande. Aquí estoy pensando que estoy en el espacio, ¿eh? No, y lo estoy dibujando sobre un plano porque siempre están en un plano dos vectores. Entonces, al calcular la sombra, ¿qué tengo yo que hacer? Pues tengo que estirar mi vectorcito hasta acá. Y este sería la proyección, ¿verdad? La proyección sobre V de U. En otras palabras, en esta situación, la componente es algo más grande que 1, porque lo tengo que estirar, y en este caso la componente es algo más chico que 1 porque lo tengo que comprimir. ¿Vale? Ejemplo. Ya lo voy a hacer en 3 dimensiones, ya no lo voy a hacer nada más en 2. Ejemplito. Hallar la proyección sobre B de U si U es 3 menos 1,7 y V es 5 menos 4,2. ¿Sale? Entonces, pues me pongo manos a la obra con la formulita nada más. ¿Sale? Dijimos que es U punto B sobre la norma de B al cuadrado por B. U punto B, ¿qué cosa es? 3 por 5, menos 1 por menos 4, más 7 por 2. Es un escalar. Esto entre la norma de B al cuadrado, simplemente la suma de los cuadrados. Lo voy a poner así. Por el vector V, que es 5 menos 4,2. Ahí está. Entonces, este número es el que yo le llamo la componente sobre B de U. Es un estiramiento del vector V, ¿verdad? Una dilatación se le dice ya en términos generales, porque puede ser compresión o puede ser que lo estire. Entonces aquí tengo 15 más 4 son 19, 19 más 14 son 23, 33, ¿verdad? Miren, me está saliendo ahí ando muy cabalístico el día de hoy. ¿No conocen a un caricaturista que se llama Alberto Montt? Es buenísimo. No sé si es argentino o es uruguayo. Muy argentino, muy uruguayo. Tiene un cartón donde aparece un diablito que dice, a ver, levanten la mano todos los que creen en la numerología. Ahora repitan, soy un idiota 33 veces, ¿no? Bueno, su humor es muy negro, ¿eh? Es muy bueno, se los recomiendo. Búsquenlo por ahí. Su blog se llama Dosis Diarias. Y de hecho creo que la dirección es así, dosisdiarias.com o algo así, o .org o .net, algo así. Bueno, lapsus brutus, ¿verdad? 25 más 16 son, ¿cuántos son? 35, 41 más 4, 45.
Ustedes disculpen, a veces parece que uno está hablando solo aquí, como loco frente a la computadora y se termina uno en un soliloquio acá bien sabroso. Bueno, vean, finalmente tuve que comprimir el vector. ¿Se dan cuenta? 33 sobre 45 son 11 quinceavos, ya simplificándolo, dividiendo todo entre 3, de 5 menos 4, 2. O sea, ¿qué fue lo que sucedió con este ejemplo en particular? Sucedió que yo tenía un vector grande, que es el vector v, con coordenadas 5 menos 4, 2, y por ahí tenía otro vector que se juzga más chiquito en relación al vector original. Este vector es el 3 menos 1, 7, y entonces la proyección me dice que es 11 quinceavos del original. O sea, que pues es casi el vector completo, ¿verdad? Entonces aquí están 11 quinceavos. La componente es ese 11 quinceavos. 11 quinceavos de 5 menos 4, 2. ¿Sale? Esa fue la situación. Para que me crean, sería interesante hacerlo en GeoGebra. Nada más voy a mostrar los dibujitos, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí gráficos 3D. Ya está, igual. Entonces vamos a poner aquí, ven todos mi pantalla, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Entonces, U es el vector 3 con menos 1 con 7. Ese es el que vamos a proyectar. ¿Sobre quién? Sobre el, ya lo borré, 5 menos 4, 2. 5 menos 4, 2. Ahí está. Bueno, tengo yo que, vean, sí, ¿verdad? Este es el vector U que tienen acá. Déjenme ver si le puedo poner la etiqueta. Se supone que sí. Ah, sí, sí está ahí su etiqueta, solo que no se ve muy bien. Bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces el vector proyectado tendría que ser W, le vamos a poner 11 quinceavos por, vamos a ver si me deja hacerlo, 5 menos 4, 2. Ahí está. ¿Sale? Creo que no se alcanza a ver ni más, pero vamos a cambiarle color, vamos a ponerle un rojo pasión. ¿Sale? Aquí vamos a ponerle un color verde, que te quiero verde. Un verde campo, verdes ramas, un verde fosforiloco. Ahí está. Bueno, ahí se ve un poquito mejor, ¿verdad? El vector que se va a proyectar es el vector de color negro. ¿Sale? Se está proyectando sobre el vector, sobre el vector verde. Entonces, si ustedes pueden observar la proyección, la sombra es el de color rojo. Y sí, efectivamente, se forma por ahí un vector sombra, ¿no? Vamos a ver si me deja hacer la operación. B menos W. Creo que no, ¿verdad? Ah, no, perdón, era U menos W, ¿verdad? Ahí está. Sí, este vector de aquí se supone que es el que es perpendicular, ¿no? Y sí lo es. ¿Vale? Ahí lo pueden ver ustedes. Y vean, todo está sobre un plano. Por eso es que las cosas las dibuja la gente sobre un plano. ¿Vale? Bueno, y finalmente quiero que observen una cualidad. Ya con esto me callo. Creo que ya hablé mucho el día de hoy. Vean lo que sucede si yo proyecto sobre uno de los ejes. Eso es bien importante. Le estoy dedicando tiempo a la proyección porque se van a acordar de mí cuando vean ustedes series de Fourier. Ya les platiqué el día de ayer. Eh, ¿Qué pasaría si ustedes toman el eje X, por ejemplo? Vamos a agarrar el eje X.
El eje X es este vector, ¿se acuerdan? El que tiene coordenadas 1, 0, 0. Por ahí tenemos los vectores análogos, ¿verdad? La J es el 0, 1, 0, el eje Y, quien genera el eje Y, y la K es el vector 0, 0, 1, el que genera el eje Z. ¿Se acuerdan de eso? Si yo quiero proyectar, vean lo que va a pasar. Proyecto sobre Y. Quiero la sombra sobre el eje X. ¿De quién? Del vector U. El vector que proyecté hace ratito. ¿Vale? El mismo. Entonces, la fórmula me dice que tengo yo que utilizar U.V, o sea, U.I en este caso, dividir entre la norma de I al cuadrado y luego multiplicarlo por I. ¿Sale? El vector. O sea, quien está fungiendo ahora como el V es el I. Entonces, en las operaciones, fíjense ustedes lo que me va a quedar. Proyección sobre I de U sería el vector U punto con I, o sea, este vector punto con este, sería 3 por 1 menos 1 con 0 y 7 con 0. Lo vamos a escribir. 3 con 1 menos 1 con 0, 7 con 0. ¿Vale? Aquí debajo, ¿quién va? La norma de este cuate, que sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Pues 1, ¿verdad? Porque quienes generan a los ejes son vectores unitarios. Y multiplicado por 1, 0, 0. Entonces ahí viene la magia. 3 por 1 son 3, 0, 0. Estas cosas chidas pelas se cancelan. Aquí queda un 3 dividido entre un 1, que es la norma 1, por 1, 0, 0. O sea, en otras palabras, 3 por todo esto me va a dar 3,00. ¿Y cuál fue la magia? Bueno, no me di cuenta, ¿no? Sí se dieron cuenta. Dense cuenta, amiga, date cuenta de que lo que le pasa al vector U cuando lo proyectas hacia el eje X es que te da únicamente la coordenada X. ¿Sí ven cómo son? O sea, si ustedes tienen, déjenme borrar todo este cotorreo. Estamos hablando del vector U. Ahí está. Si lo que me están diciendo es que si lo proyectan sobre el eje X, me va a dar precisamente la coordenada X, pues así tiene que ser. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque si este cuate está metido en una cajita, así como lo habíamos dibujado, no sé si puedo dibujar aquí poliedros, creo que sí. Bueno, no voy a meter en broncas. Si metemos el vector en una cajita, entonces uno de los aristas de la cajita debe de tener 3 unidades. ¿Sale? Entonces, pues sí, evidentemente, la sombra de este vector sobre el eje X, pues es su coordenada X. Entonces, la sombra sobre su coordenada Y digo, sobre el eje Y es su coordenada Y, y la sombra sobre el eje Z va a ser su coordenada Z. O sea, en otras palabras, las proyecciones rescatan las coordenadas de cada uno de los ejes, o sea, qué tanto tuve yo que estirar los ejes para llegar al vector U. ¿Sale? Los escribo ya nada más aquí a la derecha, a ver si no queda muy amontonado. La proyección sobre J del vector U va a ser 0, menos 1, 7. Perdón, 0. ¿Sale? Y la proyección sobre K del vector U va a ser 0, 0, 7. Ahora sí que nos salió bastante, bastante inglés y bastante espía, ¿verdad? Bueno, ya estoy diciendo incoherencias. ¿Dudas, comentarios, reclamos? Todo bien, órale, muy bien. Hoy no les prendí mi cámara porque normalmente el día de ayer no sé por qué estuvo fallando mucho mi red, entonces se entrecortaba todo y era un relajo. No quería que sucediera lo mismo hoy. Bueno, entonces, con esta clase terminamos un poquito de lo que son los vectores
Lo que me haría falta revisar son las propiedades del producto Cruz y todo eso. Yo creo que eso lo vamos a dejar ya para el día de mañana, planos y todo ese relajo, para que no se me mortifiquen. Y me gustaría que ahorita diéramos son las 8:25, damos unos 20 minutos para que revisemos los ejercicios que hayan quedado pendientes. A ver qué quedó pendiente ayer. Bueno, de aquí ya platicamos varios. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. eh, Resuelvan el 6 y el 7. Tomen nota por ahí, por favor. Bueno, voy a dejar de grabar.